parte del discurso me lo quitó un poquito Matías porque coincido plenamente, que quizás no nos damos cuenta, pero estoy plenamente convencido de que hoy es un día histórico para el club. El hecho de que se cree un departamento metodológico no es nada menor, nada menor. Por eso seguramente ahora voy a tomarle mi tiempo para tratar de llegarle la mejor medida posible en cuanto a que se tome la real importancia que esto tiene hoy y que puede tener el día de mañana. Como decía Matías, probablemente nosotros no veamos todo el progreso que puede tener el día de mañana, pero el hecho de que hayamos estado en esta primera reunión creo que se puede llegar a recordar muy gratamente. La creación del departamento metodológico, ahí voy a pedirles que tengan paciencia y que traten de prestarme atención. No dudo de que lo van a hacer porque son toda gente de fútbol y en gran parte de esta primera parte también voy a tener que hacer parte de historia para que realmente veamos la importancia que tiene y que puede llegar a tener en el fútbol de hoy y en el fútbol que viene. En definitiva, todo cambia y todo progresa y todo se va adueñando, hoy en día se va adueñando de todo eso, se va adueñando el conocimiento. Eso es innegable. Bien, cosa, lo que sigue. Metodología. Acá es importante que nos sumerjamos en el mundo de la metodología. Como les decía recién, si yo estaría sentado ahí, también me estaría preguntando lo mismo. Estaría diciendo, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el departamento metodológico? ¿Qué nos puede cambiar? ¿Qué nos puede ayudar? La intención es que vayamos abriendo la cabeza y veamos de que sí puede servir de mucho, no solo a nosotros, sino que a nuestros niños jóvenes y a la institución misma. Comencemos analizando la palabra metodología. Es importante diferenciar metodología de método. Muy importante diferenciar eso. Vamos con método. Primero lo hago cortito y pasamos a metodología. Método es un camino para llegar a un fin. Tiene pasos determinados y llegar a un fin. Y no hay otra posibilidad que no llegar a ese fin. En cambio, metodología tiene otro nacimiento. La función de la palabra viene del griego. El inicio met significa meta. Odo viene del griego, viene de Odisea. La Odisea es un camino. Es un camino. Logo viene de lógico. Algo lógico quiere decir que algo razonable. Entonces sería un camino lógico, razonable para llegar a la meta. Y tenemos la palabra guía, que significa estudio. Entonces, metodología es el estudio del método. ¿Y en qué se diferencia? Se diferencia en que con metodología vos buscás llegar a un camino, pero hay muchas hipótesis, probabilidades, y no es segura la llegada a ese camino. Por eso es que hay una odisea en el medio para llegar y muchas hipótesis y probablemente podás llegar al camino. Bien. Dicho esto, sabemos que todos los que estamos acá trabajamos con una determinada metodología. Todos tenemos un camino o un método para lograr llegar al objetivo que nosotros pretendemos cuando tenemos un grupo de trabajo. Bien, todos pretendemos llegar a ese objetivo.
Y ese objetivo, esa metodología con la que nosotros trabajamos, la estudiamos o la aprendimos de la práctica, o las dos cosas. La estudiamos y la aprendimos de la práctica y fuimos creando nuestra propia metodología. Cada uno tiene su propio estilo personal de cómo trabajar y cómo llegar a conseguir lo que pretende. Bien. Ahora, esas metodologías que nosotros tenemos, muchas veces no sabemos tampoco cómo las tenemos o cómo las hemos creado. Nuestro cerebro la ha ido creando sola a medida de que va necesitando. Resulta que necesitábamos conseguir solucionar un problema, X problema, que funcione una línea de juego, que mejore una técnica algún jugador, que el equipo tenga más gol, y vos solo vas ideando y creando a partir de lo que hayas podido leer, estudiar, la práctica, vas creando tu propia metodología. Y pueden ser muy exitosas, Es más, creo que tenemos profe dentro de la institución, porque es una institución grande, no le sirve a cualquier profe. Entonces creo que tenemos profes que están muy capacitados con respecto a eso. Tenés profes que están preparados para solucionar problemas, que en el fútbol se presentan constantemente y que además para el que es del fútbol es apasionante. Es apasionante. Es más, vos querés que constantemente se te estén presentando retos para estar superando. Cuando vos ya tenés algo que no te reta, ya no te motiva. Entonces, siempre tenés la posibilidad de estar creando. Entonces tenés vos tu propia metodología. Bien, dicho esto, paso a explicarle cómo nacen las metodologías más conocidas en el mundo. Es importante, y espero que no aburrirlos con esto, pero es importante para terminar cerrando por qué el departamento metodológico tiene importancia. Bien, ¿cómo nacen las primeras metodologías? Se lo hago tipo cuentito para que aparte lo atrape. Supongamos que el fútbol comienza ya por el año 1900, más o menos. Simplemente estoy apelando a mi memoria, no lo busqué. Después de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, se organiza el primer Mundial de Fútbol en el año 1950. Mundial al que llega a la final a Argentina. Y a partir de ahí comienza el fútbol profesional. Cuando comienza el fútbol profesional, entonces, ¿qué pasa? Ya había dinero de por medio. Entonces comienzan a tratar justamente eso, de entrenar de una manera mucho más profesional. Y ahí es donde nace el primer paradigma. El primer paradigma nace con el método analítico. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es cuando se juntan todas las eminencias mundiales de una determinada área y dicen, bueno, este es el camino, esta es la mejor forma de entrenar. Analítico. Bien. El analítico, ¿por qué nace el analítico de los años 50? Porque siempre todo esto se respalda en conocimientos científicos. Y en los conocimientos científicos que estaban más avanzados en el momento eran los del atletismo. Entonces había conocimientos científicos que tenían que ver con la zancada del atleta, con la palanca del atleta, con la fuerza, con la potencia. Entonces había mucho conocimiento con respecto a las capacidades energéticas. Entonces son los que toman la posta y dicen analítico. ¿Cómo hacemos analítico? A ver, en fútbol, ¿qué se hace? Ah, bien, tiene un componente físico,
un componente físico, un componente táctico y un componente técnico. Y le apuntan principalmente al componente físico. Máxime todavía que en los primeros mundiales los equipos europeos, después de los años 50, los equipos europeos comienzan a imponerse sobre los equipos sudamericanos, siendo que los equipos sudamericanos, excepto Brasil, siendo que los equipos sudamericanos, entre comillas, creían tener la mejor técnica, pero comienzan a imponerse por la dinámica física. Entonces se impone el método analítico. El método analítico secciona las partes, como les decía, una física, una táctica, una técnica, o dentro de la técnica puede seccionar lo que son los fundamentos, el pase, la recepción, el dribbling, lo separa y lo va trabajando por separado. Esa metodología hoy sigue vigente. Hoy sigue vigente. Es el primer paradigma que surge en cuanto al entrenamiento profesional de fútbol. Bien, muchas décadas transcurren con ese mismo entrenamiento. Muchas décadas transcurren con ese mismo entrenamiento. Después viene un segundo paradigma. Cuando un paradigma deja de tener importancia, cuando ya ese paradigma ya no puede solucionar el problema del momento. El primer paradigma había surgido para solucionar cómo se iba a entrenar. Entonces, el segundo paradigma surge porque hay gente que dice, no, pero es todo físico, no, tenemos que entrenar de otra forma porque todo físico no puede ser el entrenamiento. Y ahí surge otro paradigma con el globalizado. Surge con el globalizado, con la metodología globalizada. La metodología globalizada ya junta la parte. Entonces los entrenamientos comienzan a juntar la parte táctica, técnica, física y surge globalizada. Bien, eso tuvo muchos años hasta que surge un cambio importante que es el fútbol, que prácticamente ese cambio surge en el año a partir de un equipo que entre comillas se lo puede tildar como perdedor, pero para mí es el que termina ganando la historia, termina cambiando la historia y se juega gran parte del fútbol de hoy, la dinámica de hoy se juega a partir de ese equipo, que es Holanda del 74. Holanda del 74 cambia la dinámica del fútbol. Hasta el 74, los conocimientos, como no había las redes sociales que hay hoy, ¿qué esperaban? Esperaban que ocurra un mundial. Cuando había un mundial, decían quién ganó el mundial, y a partir del que ganaba el mundial, bueno, ¿cómo entrena ese? ¿Cómo juega ese? Y mundialmente se comenzaba a entrenar y a jugar como jugaba ese. Esa era la forma de obtener información. En el año 74, Holanda pierde la final jugando con un fútbol distinto al que se jugaba, porque hasta ahí los equipos jugaban con la tenencia de la pelota, la posesión de la pelota, la perdían, replegaban lento y esperaban. El otro equipo organizaba. Las transiciones no eran tan importantes. Bien, Holanda del 74, que después termina perdiendo también la final en el 78, presenta otro fútbol. Presenta un fútbol muy parecido a la dinámica de hoy. Muy parecido a la dinámica de hoy. Con marcadores de punta al ataque, con un pressing extremadamente alto, con movilidad de jugadores, con cambio de posiciones, cosas que hasta ese momento no habían aparecido. Ese equipo lo dirigía Rinus Michel, pero él no pasó tanto a la historia. A partir de ahí, de ese equipo, comienzan a cambiar las dinámicas del fútbol y las dinámicas de entrenamiento. Ya les digo por qué. En ese equipo del 74 jugaba, si me acuerdo casi todo, Cruyff, perfecto. Jugaba Johan Cruyff. Bien, Johan Cruyff después de ese mundial lo llevan al Barcelona. Y el Barcelona, el Johan Cruyff, el creador del fútbol del Barcelona de hoy en día, y es el propulsor del fútbol que hoy tiene España.
porque Barcelona, hasta ese momento, le decían la furia, y el fuerte del Barcelona era meter. Johan Cruyff va al Barcelona como jugador primero, se queda como técnico, crea la Masía, que es la escuela de fútbol del Barcelona, y ahí en la Masía, el preparador físico de Johan Cruyff es Paco Seirulo. Paco Seirulo es el creador del nuevo paradigma, que es el microciclo estructurado. Metodología con la cual el fútbol profesional de hoy entrena en casi todo, con el microciclo estructurado, donde ya aparecen los dribles, los rondos posicionales, todo a partir de la pelota, porque Cruyff impone eso, impone que había que jugar al fútbol. Y Paco Seirulo crea eso, él es un profesor de educación física, y ahí hace una combinación de conocimientos con lo que Johan Cruyff le transmite del fútbol holandés, y es el primero, Paco Seirulo, que entiende que al fútbol lo juegan seres humanos y que el ser humano es un ser complejo. El ser humano es un ser complejo, principalmente desde el cerebro, y que hay que tenerlo en cuenta, y ahí nace lo táctico, el pensamiento táctico, la toma de decisiones. Ahí nace el tener en cuenta la toma de decisiones. Ahí, por eso la creación de los drills, de los rondos posicionales, del entrenamiento con situaciones de juego, porque combina lo de Cruyff con los conocimientos que él tenía de educación física. Ese es el entrenamiento que prevalece hoy en día. Y el último paradigma, que es muy reciente, es el de la periodización táctica. En los años 80, Paco Seirulo comienza con eso del Barcelona a generar lo que es el nuevo entrenamiento, digamos, en el fútbol. Nosotros estamos hablando de eso fundamentalmente, del entrenamiento. Y la periodización táctica ya nace en Portugal con Víctor Frade, y la pone en los primeros planos, la pone Mourinho cuando gana una gran cantidad de títulos internacionales. Bien, dicho esto, hay otras metodologías. Esto es la parte más importante. Ahora, los invito a que imaginemos que nosotros todos trabajamos en la misma industria y tenemos que producir un determinado producto. Al final, todos trabajamos en la misma industria, en la misma fábrica, y tenemos diferentes secciones. Ese producto tiene que pasar por todas las secciones. Comienza con una materia prima. Esa materia prima, a medida que va pasando de sección en sección, se va modificando. ¿Y qué busca la empresa? ¿Qué busca esa industria? Busca que el producto final sea un producto de calidad. Bien. Bueno, nosotros estamos en la misma empresa, Club Atlético San Martín, que es una empresa muy grande. Y nosotros trabajamos en el área de fútbol. Y el producto final nuestro tiene que ser de calidad. Eso es lo que busca la institución. Muy agradecidos nosotros hoy en día de los dirigentes que nos estén dando la posibilidad de poder empezar a unirnos entre nosotros, porque esto es unir las fuerzas internas para tratar de sacar un mejor producto. Bien, ustedes me podrán decir, el producto nuestro es muy bueno. Sí, probablemente sí. Y a lo mejor estén equivocados. A lo mejor no es muy bueno, a lo mejor es de excelencia. ¿Y cómo lo comprobamos?
¿En base a qué decimos eso? No tenemos ninguna posibilidad. No tenemos ninguna posibilidad de hacer una comprobación, porque no tenemos una evaluación, porque no tenemos un seguimiento. Entonces, esto no es en detrimento de los cuerpos técnicos que están acá, sino que, al contrario, es justamente para apoyarlos y para tratar de tener un producto de mejor calidad. Nuestra materia prima son personas. Es la diferencia con la fábrica. Nuestra materia prima son niños o son jóvenes. Y nosotros tenemos que ir transformándolo. Bien, ahora les hablé de la metodología que ustedes crearon, que puede ser muy buena y puede ser mejor que la que les acabo de mencionar, pero así como en la industria, hay un mercado exterior y un mercado internacional. Y el mercado exterior o el mercado internacional, para comprobar que tu producto es bueno, necesita saber con qué técnica vos lo trabajás. Y para eso es necesario que ese producto esté trabajado con técnicas que tienen certificaciones aprobadas. El analítico, el globalizado, el microciclo estructurado y la periodización táctica son metodologías certificadas mundialmente. Entonces, vos te asegurás, primero teniendo un departamento metodológico, te asegurás la posibilidad de ir evaluando, corrigiendo, mejorando, y al final también te asegurás de tener buena comunicación con el exterior, porque te comunicas con el exterior, con las otras instituciones que también generan el mismo producto, y si vos no tenés las mismas certificaciones con las que vos trabajás, estás fuera del mercado. Estás fuera del mercado porque no tiene las certificaciones de calidad que tiene que tener. Ustedes mismos podrán hacen zapatillas y hacen zapatillas mejor que Adidas en su casa. ¿Y cuánto la pueden cobrar si hacen zapatillas mejor que Adidas? ¿Podrían cobrar más? No. Adidas tiene la certificación. Entonces es importante que nosotros podamos obtener esa comunicación y podamos obtener el reconocimiento de afuera. El hecho de que nosotros trabajemos con metodologías certificadas nos lleva a que tengamos el reconocimiento de afuera y te fortalezca adentro. Por eso es que es tan importante, el departamento metodológico. Y con metodologías, termino aclarando esta parte, nadie le va a entregar un método infalible que les diga: pon este método, pon esta forma de entrenar porque seguro llegás a esto. ¿Por qué no? Porque en el fútbol no hay método. Yo ya les expliqué al comienzo que el método, como el método científico, tiene pasos seguros que llegan a un fin. Ahí no hay camino para errar. El método te lleva por un camino en el cual vos conseguís eso. Acá en la metodología vos vas a tener un sinfín de problemas por solucionar hacia adelante, tuyo, del equipo y de a quien vos estás entrenando, y nunca vas a estar seguro si realmente estás acertando o no, porque es parte de la metodología. Es parte de la metodología. Pero el hecho que nos acerquemos al conocimiento de la metodología certificada te acerca a un mercado en el cual se valoriza el jugador, se valoriza la institución y se valoriza los que trabajan dentro de la institución. Pasa con el Gonzalo el que sigue. Bien, dicho esto, creo que la parte más importante, la que acabo de exponer, porque es muy importante, valga la redundancia, que se entienda el valor de la creación del departamento metodológico, porque esto hoy comienza y esto va a ser muy grande después, porque la institución es grande y va a seguir creciendo, estemos nosotros o no estemos nosotros.
va a seguir creciendo. Esto se va a hacer muy grande. Bien, a partir de ahí el departamento metodológico, como su primer proyecto, crea el modelo, crea un modelo formativo para la institución. Ese modelo formativo tiene una fundamentación, simplemente voy a pasar a leérsela nada más, porque esa fundamentación está presentada en el proyecto que fue aprobado por la dirigencia. Otra vez, vuelvo a repetir, agradecido por la dirigencia del Club Atlético San Martín que esté permitiendo que esto se esté produciendo en este momento. Así que ellos tuvieron la oportunidad de ver el modelo, de leer la fundamentación, de leer algunas otras pautas que nos respaldan. Pero me parece importante que ustedes también conozcan la fundamentación del modelo. ¿Ahí comienza, Rosa? ¿Sí? Bien. Las tendencias en el fútbol de hoy indican que la capacidad de actuar con inteligencia y flexibilidad, adaptándose a las diferentes tácticas y estrategias en función de las circunstancias de juegos, junto con una agresividad positiva, la calidad técnica y personalidad de los jugadores, componen el combo ideal en la búsqueda de la formación del jugador de élite. Así como también, si tenemos en cuenta de las metodologías más actualizadas en fútbol, tienen como focos principales la toma de decisión, factor clave en la acción táctica inteligente, y que ésta se puede estimular desde edades tempranas. Es entonces que podemos afirmar que la calidad de las acciones tácticas tendrán una mejora constante a partir del aumento de experiencia de los jugadores, adquiridas en los entrenamientos y competiciones que, analizado junto a sus formadores, darán como resultado una mayor cultura táctica. Esto favorecerá a la inteligencia y a la comprensión del juego y, por consiguiente, la inspiración, la creatividad y la asunción de riesgos, virtudes que pueden marcar la diferencia en el juego e incluso decidirlos. La posibilidad de programar la evolución del rendimiento da como resultado, por consiguiente, el fortalecimiento de la personalidad del niño joven, jugador a través de la construcción de confianza, siendo un aporte importante a la formación integral del deportista competente. Es entonces que podemos afirmar que este modelo va a tener en el conocimiento, en la evolución y en la estructuración de la táctica por ciclos de crecimientos, un seguro camino de actualidad y evolución en el fútbol que viene para nuestros niños y jóvenes. Bien, simplemente quería leérsela para que la conozcan. No voy a hacer una reflexión sobre la misma, sí sobre el final, decía, para el fútbol que viene. Porque nosotros sabemos, más allá que el dicho popular siempre refresca que no hay nada nuevo, que el fútbol es el mismo, si bien hay mucho en lo que tiene razón, pero hay una evolución constante que está llevando a que se produzcan cambios constantemente. Nosotros como formadores, tenemos la responsabilidad de ver mucho más allá que el hoy. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver el fútbol que se viene, siempre el que se viene. Nosotros tenemos que tratar de formar a jugadores que van a llegar de aquí a 5 años, a 10 años, y tenemos que tratar de que estén preparados de la mejor manera posible para cuando lleguen a esos 5 años, a esos 10 años. ¿A dónde? Les decía en la charla anterior, que se esperaban los mundiales para ver cuál era la evolución del momento, quién era el que estaba más evolucionado y se lo copiaba. Ya no es así. De todas maneras, ya viene un mundial cercano, seguramente nos va a servir para comprobar eso. ¿De qué manera nos vamos a comprobar eso? Vamos a ver que en ese mundial vamos a ver el mismo fútbol de la Premier League, el mismo fútbol de Francia, el mismo fútbol de Italia, el mismo fútbol de España, se va a reflejar ahí en el mundial. Porque ahora las redes sociales tienen la información mundial al instante.
ya no esperan 4 años para conocer. Bien, ahora hay otra realidad también. A nosotros nos cuesta, a nuestro medio nos cuesta mucho ver el cambio que viene. Como les decía, en cuanto a la metodología, conocemos mucho de metodología, creemos mucho en lo que conocemos, porque también ese es un fuerte del entrenador. El entrenador tiene mucha confianza en lo que él sabe, mucha confianza en que lo puede transmitir y mucha confianza en que lo puede convencer a su grupo. Si no, no sería entrenador. Bien, pero eso también te juega en contra, porque te hace ver ahí cerquita. Te hace ver ahí cerquita porque esa autoconfianza por ahí no te permite ver toda la evolución que viene o que ya está a la vuelta tuyo y que vos no la ves o no la querés ver. El fútbol que viene es ese fútbol, el que está en Francia, el que está en España, el que está en Italia. Y ustedes me van a decir, sí, sí lo vemos por televisión todos los días, sí lo vemos en la televisión, pero nosotros aquí no lo vemos. En el medio, jugándose ese fútbol, no lo vemos. Y la realidad es que la mayoría se niega a ir hacia ese cambio, porque la comunidad siempre está viendo o jugando a lo que más sabe y va jugando siempre a lo que ya aprendió. Entonces le cuesta incorporar cosas nuevas. Cuesta incorporar cosas nuevas. El fútbol ese de Europa tiene mucha dinámica, mucha presión, muy compacto, mucha técnica, porque al haber tan poco espacio y tan poco tiempo, ya el que no tiene una técnica impecable ya no puede jugar, los tiempos de resolución son ínfimos. Entonces, las tácticas y las estrategias se van haciendo cada vez más determinantes, porque la táctica es una dimensión por sí sola. La táctica son funciones, y es lo que vos ves ahí moviéndose, un jugador, una línea, 2 líneas, un equipo, otro equipo, todo lo que se mueve es táctica. Bien, y hay otras dimensiones que también juegan, que no son tácticas, que es la dimensión del espacio. La dimensión del espacio tiene un análisis de por sí sola, y la dimensión del tiempo tiene un análisis de por sí sola, se puede entrenar por sí sola. Bien, con eso ya se combina, y generalmente se combina por la estrategia, y ya se va buscando un equilibrio entre lo táctico y lo estratégico, que nunca sabemos quién es realmente el más hábil o el menos hábil en ese equilibrio de la táctica y estrategia, porque es muy finita, y uno mismo cuando termina un partido no sabe si realmente hizo tan bien, o podría haberlo hecho mejor, o podría haber analizado quizá al otro equipo y quizá no lo analizó, o quizá lo analizó de más. Entonces se vuelve tan finito, pero todo eso en el fútbol juega, y hay que aprender a verlo. Otra vez vuelvo a la palabra metodología para decirle que la palabra metodología decía guía al final. Guía, otra vez, ese estudio. Para eso está el departamento metodológico. Guía, para dedicarse a estudiar, a ver, a tratar de averiguar, y no solo adentro, afuera. A ver qué podemos traer, qué podemos incorporar. Guía viene de ciencia. Entonces, tenemos que estar abiertos a que esos cambios lleguen, porque llegan con nosotros, estando todos nosotros acá, o llegan mismo, o no estando nosotros acá, porque al paso del conocimiento no te podés ponerte de frente, porque te pisan. Bien, estábamos.
a la presentación del modelo. El modelo formativo, si bien nosotros nos apoyamos en otros modelos, nos informamos de otros modelos, la creación de este modelo es nuestra. La creación de este modelo no está en ningún lado. Este es el modelo del Club Atlético San Martín. Un modelo pretende ser una radiografía de lo que está ocurriendo adentro. Pretende llevar la visión de lo que está ocurriendo adentro como si fuese una radiografía, una ecografía, y poder ir detectando cómo podemos ir mejorando cada cosa, si tenemos alguna cosa que corregir, poderlo hacer. Y un modelo nunca está terminado. Un modelo es un ideal, o sea, esto es perseguir un ideal. Y un ideal generalmente no se alcanza. Pero ese modelo se puede flexibilizar, se puede cambiar, se puede adaptar a lo que se requiera, pero el modelo va a ser una guía para todos nosotros. Nosotros tenemos un modelo y nos tenemos que apegar a ese modelo. Como les decía, ya tenemos lo más importante, que es el aval de la dirigencia. Esa es la parte más importante, tener el aval de la dirigencia. Que la dirigencia crea en todo este grupo de trabajo es algo tremendamente importante. Y no tengo duda de que todo este grupo de trabajo le va a dar muchísimo fruto al Club Atlético San Martín. Ese modelo tiene como centralidad el jugador persona. Y acá quizá nos equivocamos, porque la palabra persona debería haber estado adelante de jugador y quizá debería haber sido mucho más grande que jugador. Esta es la centralidad del proyecto, es la centralidad del modelo. Ahí nos centramos nosotros. Y principalmente nos centramos en las personas. Ayudar a construir la mejor persona posible. Nosotros no la construimos, se construyen ellos solos. Por eso está la palabra ayudar. Ayudar. Bien. Esa palabra persona, ahí lo conversamos nosotros en el departamento metodológico, y consideramos que algo que no tiene que pasar así está escrito. Consideramos que algo tremendamente importante y que no solo abarca al jugador, porque nos abarca a todos. A todos. La palabra ayudar a conseguir elevar los valores de la persona es fundamental en el proyecto, porque si no, nada más camina. Nada más camina. Entonces nosotros estamos plenamente involucrados en eso, plenamente involucrados. Tenemos que involucrar a los padres, están involucrados la dirigencia. Es fundamental que esto sea importante para todos nosotros. Ayudar a la formación de personas y hacer que todo el círculo social que se mueve alrededor de la institución tenga excelencia con respecto a eso. ¿Por qué? Por lo que está allá arriba. Respetar historia y cultura institucional. Tenemos que hacer respetar toda la historia que se construyó anteriormente. Y nosotros estamos construyendo la historia de hoy. Estamos ayudando a construir la historia de hoy. Bien, por eso quería detenerme ahí. Sigue el proyecto con una parte que es tremendamente importante, juego. El juego, en sus diferentes versiones, queremos que sea el director del proceso. Nosotros queremos direccionar el proceso a través del juego. Queremos que el juego, en sus diferentes versiones, el juego sea protagonista. Queremos que el juego sea favorecedor de aprendizaje.
queremos que sea una herramienta, queremos que el juego sea un factor de motivación. Y ahí relacionando el aprendizaje con la motivación, y con el juego, ahí tengo que también hacer una aclaración que es muy importante, porque este es un proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante que haya motivación. Bien, ¿por qué es importante que haya motivación? Porque la motivación es lo único que hace que vos prestes atención. Si vos no prestás atención, vos no aprendés. ¿Por qué? Porque el ser humano, y más la parte deportiva, funciona en el 95% subconsciente. O sea, todas tus decisiones son subconscientes, el 5% son conscientes. 5 la necesitas pensar. El 95% ya la tenés resuelta en tu cabeza, porque está grabada en la estructura cerebral que se van grabando toda tu experiencia, y vos subconscientemente vas resolviendo. Bien, ¿cómo se graban ahí en el cerebro? Se graban a través de la atención. El ser humano atiende, generalmente graba eso en esa estructura, y vos podés decir, sí, igual, no he aprendido nada, no me sirve nada, porque ya lo tiene grabado. Y resulta que aprende otra cosa o ve otra cosa y le hace un clic. Ah, eso que yo vi allá era para esto, porque lo tiene grabado ahí en el cerebro. Pero la única manera es que sea consciente de eso, porque si vos estás acá, por ejemplo, hoy, y estás pensando en otra cosa, nada de lo que sería acá va a quedar en tu cabeza, porque así funciona el cerebro. Si vos no tenés atención, no se graba. Entonces se necesita de la atención. La motivación es importante para que se produzca esa atención. Ya voy para el juego. Se conocía hasta hace poco que había dos formas de conseguir esa atención. La atención es la capacidad de concentración, justamente. Había dos formas. Una es intrínseca y la otra es extrínseca. Intrínseca quiere decir que surge de adentro tuyo, y extrínseca, la motivación viene de afuera. De adentro mío, ¿cuál puede ser? A ver, quiero bajar de peso, voy a hacer dieta. Entonces hago dieta, me cago de hambre, porque, perdón la palabra, porque tengo una motivación interna, quiero bajar de peso. Y externa o extrínseca, ¿cuál podría ser? Ganar ese premio. Yo quiero ganar ese premio. Entonces eso me motiva. Bien, hasta hace poco se creía que solamente había esos dos tipos de motivación. Pero ahora, últimos conocimientos de parte de la psicología, dice que hay otra forma de conseguir que se produzca el aprendizaje. Esa forma se produce a través del juego. ¿Por qué? Porque cuando vos estás jugando, vos estás atento al juego, pero no tenés conciencia que estás atento al juego. Jugás porque te gusta, pero no tenés ninguna motivación, estás jugando. Ese clima en el que vos estás jugando, y no existe nada más, qué sé yo, el que no juega al fútbol, el que le gusta jugar a la carta, no sé, por ahí juega y se hace de día, de noche, ni sabe qué horario es, porque está dentro de ese clima se llama en psicología, hoy día se llama flow, clima flow. Cuando vos estás dentro de ese clima, vos aprendés. ¿Por qué? Porque estás viviendo, estás sintiendo, experimentando, resolviendo, y eso se va grabando en tu cerebro. Eso va generando sensaciones o emociones que te ayudan después en la resolución del problema. Porque ese mismo jugar en el cual vos percibís algo, resolvés, y te genera una emoción, que puede ser una emoción de tristeza o puede ser de alegría. Esa vos la grabás así también, la grabás con la emoción. Entonces, cuando un profe alienta a alguien porque hizo algo bien, graba eso con una emoción de confort. Entonces, es muy probable que en su subconsciente después termine
decidiendo por ese tipo de situaciones de juego en el cual la emoción fue de confort. Bien, eso con respecto al juego. Pasemos. Bien, acá voy a hacer... Hay temas en los que tenía que profundizar mucho, otros que tengo que tocarlos no tan profundo y otros superficiales porque si no el tiempo no nos va a dar. Entonces esto lo voy a tocar muy superficialmente ahora para pasar a otro. Pero esto tiene que ver, el modelo, con que hay dos grandes grupos dentro del modelo a los que el modelo apunta. Dos grandes grupos al que el modelo apunta a fortalecer. Apunta a fortalecer al grupo de jugador-persona y apunta a fortalecer al perfil del entrenador. Dos grandes grupos al que el modelo apunta. O sea, ese departamento metodológico que se va a dedicar a investigar va a estar para apoyar sobre esto, sobre el hecho de ayudar a que estos dos grandes pilares del modelo funcionen. Porque si no funcionan esos dos grandes pilares del modelo, no funciona el modelo. Rápidamente, comenzamos acá en forma desordenada, formación integral, la parte de la persona justamente habla de eso, una formación integral con valores, una formación completa, socializar con sentido de pertenencia, tiene que ver con lo que decíamos recién, de que tenemos que ayudar a formar personas y después jugadores, porque esas personas van a necesitar de esa formación de personas, tanto si llegan a ser un jugador de excelencia, como si terminan jugando en la segunda categoría, en la tercera, en la cuarta, con los amigos o con los amigos del trabajo, les sirve igual. O sea que a partir de que formamos una buena persona, se va a poder insertar bien en cualquier otro ámbito. Favorecedor de contexto lúdico, recreativo y creativo, ya nos referimos al juego. Favorecedor de relaciones conectivos, ya le explayo un poquito más adelante. Fortalecer personalidad y modelar temperamento. Lo de la inteligencia táctica estaba en la fundamentación que leímos al principio, muy marcada. Lo del cognitivo también tiene que ver con la toma de decisión. Todos temas que después más adelante lo podemos abordar específicamente, pero no quiero cansarlos con esto. Fortalecer personalidad y moldear temperamento. Acá me puedo detener un poquitito. Muchas veces muchos se preguntan, ¿y podemos hacer algo realmente con la personalidad? Sí, desde el punto de vista de la psicología, sí, se puede hacer mucho con respecto a la personalidad. Y moldear temperamento, dice. Porque la personalidad en definitiva se forma con el temperamento y con el carácter. Los dos, combinados con el medio ambiente donde se mueve, terminan formando la personalidad. El temperamento no cambia, es genético. Vos nacés con ese temperamento, morís con ese temperamento. No hay vuelta que dar. Pero dice moldear el temperamento. ¿Y saben quién lo moldea el temperamento? Lo moldea el carácter. El carácter es justamente la toma de decisión que tiene que tener alguien para poder buscar el equilibrio del temperamento con el que nací. Si es demasiado efusivo, va a chocar con todo el mundo y tiene que buscar un carácter para poder buscar ese equilibrio. Y si tiene muchas capacidades y mucho potencial, pero le cuesta arrancar y tendrá que buscar el carácter para que no desperdicie lo que tiene. Ahí creo que también está la función de los entrenadores en poder detectar eso e ir tratando de ayudarlo a que lo modifique. Porque eso se modifica. Porque es justamente parte de la inteligencia emocional que decía ahí. La inteligencia emocional es parte de tener la habilidad para solucionar problemas.
problemas emocionales, justamente. Y eso se trabaja a través del carácter. Es largo y no quiero hoy explayarme demasiado sobre eso. Seguramente en alguna capacitación lo tendremos que hacer, porque es un tema importantísimo, el moldear la personalidad de un deportista. Por decirle algo, es crearle hábitos sanos, hábitos sanos. Por ejemplo, Jacinto, él siempre dice: a mí el jugador que me falta entrenamiento, no juega. Es una manera de trabajar sobre el carácter, y principalmente sobre aquellos jugadores que tienen mucho potencial, pero tienen un temperamento del cual por ahí no se dan cuenta del potencial que tienen, o no tienen desarrollada la voluntad como para poder cumplir con ese entrenamiento, no tienen desarrollada la responsabilidad como para poder hacerlo. Así que en definitiva, por ahí al profe lo pueden ver como el logro de la película, pero en definitiva están trabajando. Es la manera de ayudar. Es la manera de ayudar, exactamente, estás trabajando para eso. Bien, y de acá, del perfil del entrenador, bueno, de más está decirle que es fundamental estar preparado para poder encarar todos los temas que veníamos viendo. Aquí voy a hacer hincapié sobre esto: integración de metodologías. Nos abrimos a que haya integración de metodologías, nos abrimos principalmente a las 4 metodologías que hemos mencionado. Hay otras, nos abrimos a su creatividad, nos abrimos al potencial de ustedes como profes para solucionar los problemas que se les vayan presentando, pero vamos a trabajar con la introducción de metodología. Vamos a tratar de darle mucha importancia a esto: formación en comportamiento táctico estratégico. Ya después me explayo un poquito más sobre eso al final, que ya viene el cierre, y un formato de entrenamiento que ustedes prácticamente ya vienen trabajando sobre el formato de entrenamiento, ya prácticamente lo tienen, pero ya vamos con Gonzalo lo vienen haciendo. Pero dominancia del espíritu y la periodización táctica es con lo que voy a terminar cerrando hoy. Pero antes de eso, tengo que contarles que desde FIFA crean un programa para justamente formar jugadores desde niños a jóvenes y tratar de que lleguen a ser jugadores de elite. Y ese programa de FIFA lo entregan a todas las confederaciones, y las confederaciones le hacen llegar a todos sus clubes. Nosotros de ese programa tomamos esto, que dice programación general según las etapas de aprendizaje. Y pretendemos trabajar de esta forma. Acá en este programa está la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad. El área metodológica comienza en el día de hoy y va a abarcar hasta donde la dirigencia permita que abarquemos. Nosotros hoy estaríamos llegando aquí, el separador de escuela secundaria, no va el separador, hay todas las escuelas secundarias a esos 2 pilares del medio. Bien, estaríamos llegando hasta la formación preliminar. Hasta ahí estaríamos comenzando a trabajar con las capacitaciones, pero el programa está preparado para llegar hasta acá. Está para llegar ahí. Eso ya depende del dirigente, no depende de nosotros. Pero hoy estamos habilitados para empezar a trabajar desde 6 hasta esta edad. Bien, tenemos formación de la escuela primaria, se llama iniciación de formación básica, es la primera etapa y va de 6 a 12 años. Ya le hice un adelanto, creo la última vez que nos vimos,
en cuanto a que ya tenemos preparado por edades cuáles son las limitaciones, las potencialidades en generalidad, digamos, para 6 a 12 años, pero ahí generalmente los objetivos que vamos a buscar van a ser muy parecidos. Simplemente vamos a ir respetando las etapas de maduración, pero van a ser muy parecidos. Y los objetivos ya de la parte de la escuela secundaria ya se modifican bastante a partir de esa edad. En cuanto a los objetivos generales, pasámelo, Gonzalo, ya la terminé de mencionar, que ustedes ya la leyeron, esa es la etapa preliminar a la que llegamos. Después está la etapa de rendimiento, ¿verdad? Que es la etapa competitiva, de 16 a 18 años, tercera etapa, y una cuarta etapa que es la de alto rendimiento, de 19 a 21 años, pero es simplemente a modo informativo. Vuelvo a centrarme en que hoy por hoy estamos trabajando hasta aquí. Pasamos a la que sigue. Bien. De ese programa, nosotros vamos a tener que trabajar con objetivos. Los primeros objetivos seguramente los plantea el departamento. Tienen tres componentes importantes, que son los cognitivos, que es la parte del conocimiento, que se pretende conocer o que se pretende abarcar y que pretendemos que los niños conozcan la etapa en la que están trabajando ustedes. Bien, los procedimentales u operacionales es justamente el campo mismo, lo que se hace en el campo mismo. Y los actitudinales que son muy importantes porque ahí volvemos a apuntar lo de la parte de persona, van a entrar los emocionales también, va a entrar la personalidad también, va a entrar los hábitos de higiene, de alimentación, la actitud en definitiva es la expresión externa de lo que uno tiene adentro. Esa es la definición de actitud, es la expresión hacia afuera de lo que uno tiene adentro. Entonces uno tiene que trabajar mucho con lo de adentro y principalmente con las expresiones o las actitudes que se ven hacia afuera. Es muy importante que las tengamos muy en cuenta para trabajar. De los niños, nosotros tenemos que dar el primer ejemplo, de los padres. Entonces ahí va a haber objetivos que van a ser muy importantes. De todas maneras, los tres objetivos van prácticamente integrados. No es que hay que cumplir un objetivo en un momento, otro objetivo en otro momento. Los tres van integrados. Mientras vos estás operacionalizando algo o has creado algo, vas a estar tratando de que en lo cognitivo él vaya trabajando su pensamiento, su pensamiento táctico, y que vaya cumpliendo con las normas, mínimamente con las normas de convivencia. Y vamos con el último, y aquí ya estaría cerrando. Bien, ahí en el pilar de los profes decía dominancia del espíritu de la priorización táctica. Decía formatos de entrenamiento. ¿Por qué dominancia del espíritu de la priorización táctica? Esto sería muy largo hablarlo hoy, porque la priorización táctica es una metodología que tiene mucho por abarcar y no es para un día, ni para dos, ni para tres, es larguísimo. Como les decía, es la metodología, la última metodología. Muchos aceptan muchas cosas de esa metodología y hay otros que tanto no aceptan. Pero lo que es real es que está aceptada por la comunidad científica internacional. Y los que más la van conociendo, más se van acercando a ella, porque también es real que no se conoce mucho. Se conoce el título, pero no se conoce mucho cómo se trabaja. Pero sí se desprende de que los equipos más profesionales del mundo trabajan principalmente, si bien también integran principalmente las 4 metodologías que hemos hablado,
integran la del microciclo estructurado, que ya es la primera metodología que trata la toma de decisión, la integran con la dominancia con conocimientos conocimiento de la periodización táctica. Dominancia es un término que lo adoptamos nosotros desde el departamento de metodología, pero en realidad la metodología se llama periodización táctica. Bien, ¿por qué dominancia? ¿Por qué dominancia? Voy a tocar algunos puntos clave para que entendamos algo. ¿Por qué dominancia? Porque la periodización táctica desarrollada con fundamentalismo, o sea, desarrollada completamente, va muy directo al ámbito profesional y no se podría aplicar desde una temprana edad. Aunque si uno realmente investiga, que la hizo Víctor Frade, también está preparada para las edades tempranas, también está preparada para eso, pero se la conoce a través de hace pocos años, como decía, a través de los campeonatos que ganó Mourinho, y se comenzó a investigar, inclusive no había trabajos, había simplemente algunos títulos informativos, pero no había mucha información de cómo se trabajaba. La priorización táctica prioriza el juego. Para la periodización táctica, el juego es todo. Todo nace a partir del juego. Se hace todo a partir del juego. A partir del juego, a partir de tu forma de jugar, a partir de cómo vos querés jugar. A partir de ahí todo. Ahí desarrollar la parte física, la táctica, la estratégica, todo. No tenés tu juego, no podés desarrollar nada. Entonces le da vital, tremenda importancia al juego. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no podemos hacer únicamente tampoco periodización táctica? Primero porque no sería lo más aconsejable por lo primero de la charla. Una metodología, por más aceptada que sea científicamente, solo es una metodología. Hipotéticamente te puede dar una solución y quizás no. Y la periodización táctica va a tener mucha vigencia durante muchos años y después va a aparecer otra. Porque cada paradigma, cuando ya no puede dar solución a algo, le da camino a que aparezca otro. La periodización táctica a través del fútbol desarrolla todo, pero como se la conoce a través del ámbito profesional, se la desarrolla a través del modelo de tu forma de jugar. A través del modelo de tu forma de jugar. Y el modelo de tu forma de jugar solo ya se puede adaptar a edades mayores y a un ámbito que se acerca al ámbito profesional. Entonces nosotros tomamos el espíritu de la periodización táctica, porque entendemos que el juego es lo más importante. Inclusive en el modelo lo habíamos tomado el juego como lo más importante en sus diferentes tipos de acepciones. Ahora estamos hablando del juego del fútbol. Ya con la periodización táctica estamos hablando del juego del fútbol. Y a partir de ahí, del juego del fútbol, la periodización táctica trabaja con sus propias técnicas de trabajo que son especiales y que son parte de su metodología. Tiene principios metodológicos. No son muchos los principios metodológicos con los que trabajan. Unos ya lo están trabajando porque Gonza ya lo incorporó, junto con Matías lo incorporaron a principios de año, que es la alternancia horizontal. Ese es un principio metodológico que tiene la periodización táctica. La alternancia horizontal justamente va al manejo de las cargas, ¿sí? a tratar de, dentro de tu sesión de entrenamiento, de la carga semanal, de la carga mensual, tratar de ir manejando los volúmenes, las intensidades, para tratar de que el sistema energético utilizado sea el apropiado, no sea ni de más ni de menos, y para tratar de que las cargas de fuerza también sean las apropiadas, porque la periodización táctica entiende que la fuerza
es importante dentro de lo que es el jugar. Lo entiende como que el movimiento del juego se da a través de contracciones musculares. Entonces lo entrena a través del juego, a través de las contracciones musculares, y esas contracciones musculares son de diferentes tipos de estilos, de diferentes tipos de intensidad, y eso el profesional de la educación física tiene que saber manejar ese tipo de carga para tratar de ir equilibrando el biotipo del ser humano, para tratar justamente de evitar lesiones y de mantenerlo en un rendimiento parejo y alto durante todo el tiempo. Esa es una de las grandes diferencias con el microciclo estructurado. El microciclo estructurado trabaja con picos de rendimiento. El microciclo estructurado eleva tu rendimiento hasta tu máximo rendimiento, pero sabe que después el rendimiento baja. Entonces va eligiendo cuáles son los momentos en que quiere que tu pico de rendimiento esté alto y cuándo quiere que esté bajo. Ese es el estructurado. En cambio, la periodización táctica trata de tener un estándar de rendimiento. No busca un pico alto ni un pico bajo, busca justamente un rendimiento muy alto, límite hacia arriba, y trata de mantenerlo. Por eso es que la alternancia horizontal es muy importante, que la manejan los PF, porque está justamente destinada a eso, a tratar de mantener el equilibrio de las cargas. Eso ya lo vienen trabajando. Después hay otros dos principios más que no lo voy a explicar, sí lo voy a mencionar, que uno es el principio de las propensiones, otro es el principio de lo complejo, ¿cómo era? No, de la progresión compleja. Otro es de la progresión compleja. Y hay un supraprincipio, ya estoy cerrando, ya lo dejo, ya estoy cerrando, que es el supraprincipio de la especificidad. Todo se hace bajo la especificidad de que le sirva al fútbol, de que le sirva a la forma de jugar que pretendés. Nosotros, en la escuela de fútbol, lo que vamos a pretender es que a nuestros niños jóvenes les sirva aprender a jugar al fútbol. Y para que aprendan a jugar al fútbol, lo que nosotros mejor podemos hacer es brindarle contextos favorecedores para que él aprenda, porque se aprende jugando, se aprende con la experiencia. ¿Listo, profesor?